20 aniversario del Sínodo Diocesano. Estábamos esperando un momento porque un invitado, Pedro Bolaños, no ha llegado, pero vamos a comenzar y ya después, cuando entre, se incorpora él. Una mesa espléndida que hemos montado aquí. Si cada uno habla 20 minutos, salimos a la noche. No puede ser, el tiempo está pasado y va a haber tiempo para que en las 2 horas que hemos previsto tengamos este acto. Lo primero que hago yo es la presentación de esta mesa redonda. Como saben todos, en el marco eclesial en el que estamos situados este año, el año de la fe, convocado por Benedicto XVI, con la carta apostólica Porta Fide, que comenzó el 11 de octubre pasado, día en que se conmemoró el 50 aniversario de la inauguración del Concilio Vaticano II, nosotros celebramos también el aniversario de la celebración de nuestro Sínodo Diocesano de 1992. La celebración de esta mesa redonda sobre el Sínodo es una estupenda iniciativa que se ha ido gestando en diversos niveles de la vida de la diócesis y que ahora tenemos la oportunidad de disfrutar en el recuerdo agradecido y estimulante para seguir avanzando en la tarea evangelizadora. La actividad sinodal de las iglesias particulares en estos años posconciliares ha sido una expresión de la realización del proceso de recepción del concilio. Como una inmensa red que abarca prácticamente todos los rincones del mundo, poco a poco las iglesias locales han ido haciendo suyo el legado del concilio, sus enseñanzas, sus intuiciones, sus cambios e indicaciones para la puesta al día, el ayornamiento del que hablaba el Papa Juan XXIII. No cabe duda de que la realidad del sínodo diocesano que se encuentra en la gran tradición eclesial representa el momento más solemne del ejercicio de gobierno de un obispo en una iglesia local, una solemnidad especial. En la práctica, la celebración de los sínodos significa mucho en la marcha y en la vida de las iglesias, pues pretenden marcar rumbos en la legislación y en la pastoral de las mismas. En cualquier caso, el repaso a la actividad de los sínodos celebrados en una iglesia determinada sirve para tomar contacto con un testimonio histórico privilegiado de lo que ha sido la vitalidad eclesial de aquella y los caminos por los que se ha querido marchar durante las distintas etapas de su historia eclesial. No vamos a insistir aquí ahora sobre la importancia de la sinodalidad en la concepción y la comprensión de la Iglesia en el pensamiento de la teología y de los padres. De aquella aportación es la frase de San Juan Crisóstomo en el siglo IV: sínodo es nombre de iglesia. El sínodo a lo largo de la vida de la iglesia ha sido una de las instituciones que han pasado por diversas maneras de celebrarse. Por ejemplo, en el Código de 1917, sin dar una definición de lo que era el sínodo en cuanto tal, sino describiendo lo que corresponde hacer y quién es el que lo convoca y preside, señala a las personas que deben ser convocadas y que por lo tanto les correspondía asistir. Y en relación con eso se dice, en realidad aparecen más que clérigos, que por derecho tienen obligación de asistir. Se trata de una experiencia eclesial que reúne a clérigos regulares y seculares que desempeñan la actividad sinodal en y para la Iglesia diocesana. Sin embargo, en la codificación del 83, después del concilio, en el canon 460, se hace la siguiente definición de lo que es el sínodo. El sínodo diocesano es una asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos de una iglesia particular que prestan su ayuda al obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad diocesana. Pedro, puedes pasar. Gracias. Bienvenido. La novedad que resalta está en la ampliación de la participación a sinodales laicos, que son convocados por el obispo y tienen derecho a participar. Novedad que por otro lado es relativa, ya que la presencia de laicos en los sínodos es conocida en otras épocas de la historia de la Iglesia, aunque esa práctica había desaparecido mucho tiempo atrás. Como una muestra de esa rica realidad eclesial, anotamos el precioso testimonio de San Cipriano de Cartago en el siglo III, que dice así: desde el principio del episcopado me he puesto la norma de no decidir según mi opinión personal, sin vuestro consejo, el de los presbíteros y los diáconos, y sin el consentimiento de todo mi pueblo.
Es algo que cada día ha adquirido más fuerza y actualidad en la medida en que este es uno de los vectores por los que necesariamente ha de avanzar y está avanzando la eclesiología posterior al concilio. Lo importante para nosotros ahora es la toma de conciencia y el valor que tiene la celebración de nuestro sínodo del 92 en el proceso de recepción y aplicación del Concilio Vaticano II y las líneas de actuación y las pautas que marcó para seguir progresando en esa recepción eclesial. La toma de conciencia de la experiencia eclesial de participación y corresponsabilidad que se ha dado en la diócesis en los años del posconcilio es una ayuda valiosísima para tener una comprensión del sínodo como un momento fuerte de sinodalidad y la corresponsabilidad en ejercicio en nuestra iglesia particular. Los hechos eclesiales de esta magnitud tienen en su interior una potencialidad y una riqueza que no terminamos nunca de desentrañar. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, centro y eje de toda la acción de la Iglesia, vertebra y da sentido a toda esta actividad. Pero en cada circunstancia histórica, la misma tarea evangelizadora adquiere tonalidades y acentos muy determinados. Tiene que ser modulada por las nuevas condiciones y en ese proceso es preciso interpretar y discernir los signos de los tiempos, como nos dijo y nos recordó el Concilio Vaticano II. Por eso hoy hacemos memoria agradecida, una memoria que nos emplaza para seguir haciendo camino juntos. Romano Guardini decía: el agradecimiento es el perfume de la memoria. Pues esta tarde no queremos olvidar esta verdad y sentirnos hondamente agradecidos, y al hacer memoria logramos que ésta se sienta invadida por ese perfume del agradecimiento y de la gratitud. En nuestro sínodo fueron convocados por el obispo 556 sinodales que constituían la asamblea sinodal, de una base eclesial de cerca de 9.000 personas que se agrupaban en los 700 grupos inscritos en la Secretaría General a principios del año 1990. En estadísticas finales aparecían 558 sinodales, 260 laicos, 193 presbíteros y 105 religiosos y religiosas. En esta mesa redonda pretendemos hoy recordar, en primer lugar, y será la intervención de don Salvador Santana, recordar las ideas madres del concilio, del sínodo, los ejes vertebradores de sus reflexiones y propuestas para la vida pastoral de la diócesis. Luego queremos repasar la gestación del sínodo, su celebración, con toda una serie de elementos que confluyeron en esa acción de hacer camino juntos. No siempre resultó fácil, es más, hubo momentos de especial dificultad. Ahí escucharemos a don Luis Laborde Santesteban, que además agradecemos su presencia y el haber venido para asistir hoy a esta mesa. Intentamos poner también delante los frutos que han ido granando y las realizaciones que han cuajado en la vida de nuestra comunidad diocesana, aplicaciones de las conclusiones sinodales en la vida de la diócesis. El último periodo de don Ramón Echarre como obispo, del 92 al 2005, y el episcopado de don Francisco Cases, de 2005 a 2012. Esa aportación nos la harán Hipólito Cabrera y don Pedro Bolaño. Para ver finalmente los retos y las tareas pendientes que restan y que han de recibir de nuevo aliento en las nuevas situaciones en que nos encontramos, y hablará nuestro obispo don Francisco Cases. Y luego ampliamos el círculo de nuestra mesa para escuchar los testimonios de personas que formaron parte de alguna de las comisiones de trabajo en nuestro sínodo. Don Simón Pérez Reyes, que estuvo en la comisión de la Iglesia Diocesana Anuncia el Evangelio; don Eduardo García Berenguer, la Iglesia Diocesana vive el amor a los más necesitados y se organiza para ello; y don Juan Luis Barragán Gutiérrez, la Iglesia Diocesana celebra la fe a través de los sacramentos y otras expresiones propias. En realidad, nosotros tenemos la magnífica oportunidad de tomarle el pulso a nuestra diócesis. Podemos sentir los latidos del corazón de nuestra iglesia y acompasar sus ritmos a los ritmos del corazón de Cristo. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, nos recuerda siempre San Pablo en Filipenses. Y sabemos que el corazón de Cristo ama al mundo y a la sociedad de hoy.
en las condiciones y en las circunstancias por las que estamos pasando. Y ahí es donde sus discípulos, que somos nosotros, encontramos los retos y las demandas nuevas que surgen en las nuevas situaciones. Necesitamos pensar sin nostalgia, pero también sin desesperanza, los caminos que hemos recorrido y por los que hemos avanzado, así como los que no hemos caminado, o los que hemos abortado, o tal vez ni siquiera los hemos iniciado y están por estrenar. A veces se escucharon y se escuchan voces que se quedan instaladas en el pesimismo existencial y se conforman con el tópico literario que recoge el Eclesiastés: Nihil novum sub sole, nada nuevo hay bajo el sol. Pero nosotros nos resistimos a esa actitud, a esa manera de pasar por la vida, y refrescamos nuestros espíritus con el mira que hago un mundo nuevo, que nos dice el vidente del Apocalipsis que pronunció el que está sentado en el trono, o con la promesa mesiánica de Isaías de la que hace el siervo de Yahvé: lo de antes ya ha llegado, yo y anuncio cosas nuevas, antes que se produzcan os las hago saber. Vamos por lo tanto a escuchar ahora a los ponentes, que tienen 10 minutos, los primeros ponentes, para hacer su intervención. En primer lugar, don Salvador Santana. Buenas noches. Voy a intentar centrarme, como decía don Segundo, en las claves fundamentales del Sínodo Diocesano. El Sínodo Diocesano de Canarias fue, sin lugar a dudas, una gran experiencia de comunión eclesial, de vitalización de la Iglesia diocesana y de una fuerza del Espíritu que puso a toda la Iglesia, a toda esta Iglesia en particular, en marcha. Y lo hizo después de una seria toma de conciencia de la realidad en la que estaba inserta, marcándole el camino hacia una tarea evangelizadora en clave de misión, lo cual le marcó unas claves orientadoras de su futuro, haciéndoles tomar opciones concretas, como por ejemplo una pastoral misionera vivida desde la comunión, por un planteamiento evangelizador de toda la liturgia y tarea sacramental, por una potenciación de la teología y puesta en práctica de los ministerios con el fin de vivir la corresponsabilidad eclesial, por una opción preferencial por los pobres. Todo ello con la esperanza de seguir fortaleciendo la radicalidad del Evangelio en el seguimiento de la persona del Señor Jesús. Fue un trabajo especial, hermoso, sopesado, fecundo, lleno de ilusión y de esperanza, que permitió a la diócesis contar con su memoria histórica, abordar aquel momento de gracia con humildad, pero con decisión y valentía encarar el futuro con la sana serenidad y confianza de que desde las claves y las tareas marcadas por el Sínodo, a su vez emergen del Concilio Vaticano II, pues la Iglesia se mira hacia adentro y sale hacia el mundo. ¿Cuáles son estas claves fundamentales? Voy a ir rápido porque la primera es la comunión. El Sínodo Diocesano de Canarias determinó conscientemente elaborar el desarrollo de sus claves fundamentales desde el modelo eclesiológico trazado por el Concilio Vaticano II. De ahí que su primera clave es la de la comunión de la Iglesia, la concepción de la Iglesia como misterio de comunión, expresada en la primera de sus constituciones. La Iglesia divina y humana es en Cristo misterio de comunión entre Dios y los hombres y de estos entre sí. Es asimismo sacramento universal de salvación que se realiza por la palabra y la Eucaristía. Su pretensión desde el primer momento no es otra cosa que dejar claramente de manifiesto que la Iglesia de Canarias es comunión y vive la coinonía desde la unidad con la Iglesia universal, siendo consciente de que su origen y su destino trinitario la hacen cuanto realidad histórica, pueblo de Dios peregrino en el tiempo y en la historia del pueblo canario, una Iglesia comunión y en comunión. Esto lleva consigo, según el Sínodo, vivir la unidad en la diversidad. Su estructura comunitaria ha de permitir que sea una en la diversidad. A imagen de la vida trinitaria, la unidad de la Iglesia fundamenta, alimenta toda distinción y actuación particular, y a su vez vive de ella. Pero por eso la unidad eclesial se llama católica, universal, en cuanto que alcanza la plenitud
y la totalidad eclesial. Esta llamada de la comunión efectiva desde la unidad eclesial queda expresamente recogida en otra de las constituciones sinodales. En nuestra Iglesia diocesana se ha de poner todos los medios necesarios para que la comunión sea efectiva, para garantizar la unidad, potenciando todo lo que nos une en un sano pluralismo y corrigiendo lo que nos divide. La corresponsabilidad como consecuencia de la comunión. Es desde esta experiencia profunda de comunión, desde donde quiere vivir como consecuencia de la misma, la corresponsabilidad. Iglesia diocesana. La corresponsabilidad como consecuencia, dice otra de las constituciones del sínodo de la comunión, es la común responsabilidad de todas y cada uno de los cristianos en la misión de la Iglesia, según el estado y condición de cada uno de ellos, que brota del sacramento del bautismo y de la confirmación para todos, del sacramento del orden para los diáconos, presbíteros y obispos, del sacramento del matrimonio para los esposos, por la consagración plena para los religiosos e instituciones seculares y por una misión especial para aquel que la recibe. En este sentido, es de valorar los esfuerzos denodados que en los años del postconcilio se han hecho en la diócesis, de cara a fomentar la participación y la corresponsabilidad a todos los niveles, hacia una iglesia carismática y ministerial. Ahora bien, la unidad de la Iglesia es obra del Espíritu, que siendo uno, nos da diversidad de carismas para el bien de todos. Así, siguiendo la estela de la eclesiología de la comunión, nos encontramos en otras de las opciones del sínodo, la teología de los ministerios. Se trata de caminar, según el sínodo, hacia una iglesia toda ella carismática, toda ella ministerial. En este sentido, paso de muchos textos porque en este sentido se resalta la importancia del ministerio ordenado. En la Iglesia, dice el sínodo, misterio de comunión e intención misionera, se manifiesta la identidad del sacerdote y de su ministerio configurando con Cristo cabeza y pastor de un modo especial al servicio de la Iglesia y del mundo. Siendo el obispo, como vicario de Cristo en la diócesis, su sucesor de los apóstoles, el principio y fundamento visible de la unidad en la Iglesia particular. Se destaca la importancia del seminario como comunidad educativa en camino, la comunidad promovida por el obispo para ofrecer a quien es llamado por el Señor por el servicio pastoral la posibilidad de vivir la experiencia formativa que el Señor dedicó a los dos. Se expresa como deseo el hecho de que la diócesis abra un proceso de reflexión sobre las urgencias de evangelización de nuestra realidad, para discernir la formación, funciones y dedicación específica del diaconado permanente. Y se expone con claridad la identidad y misión del laico. Se dice, entre otras cosas, el laico incorporado a Cristo por la fe y el bautismo participa del oficio sacerdotal, profético, real de Cristo a su modo. Es enviado para hacer presente el reino de Dios en medio de las realidades temporales, con las que debe vivir implicando y comprometiendo con su índole celular. Su compromiso en el quehacer pastoral no debe hacer olvidar su misión específica. Misión es también eclesial y pastoral en todo en cuanto sea evangelización. Actitudes eclesiológicas pastorales básicas. Voy a destacar algunas. Por ejemplo, la valoración positiva de la comunidad cristiana y del trabajo común. Fortalecer la conciencia del trabajo en equipo. Tratar de descubrir, potenciar y respetar y coordinar los carismas que el Espíritu va suscitando en la comunidad. Educar en el diálogo y en la escucha y la acogida. Estar disponibles a colaborar y establecer acciones de comunión y cooperación pastoral. Potenciar el auténtico discernimiento personal y comunitario como base para una mejor realización de la corresponsabilidad eclesial. La otra gran clave del sínodo, la evangelización, el envío misionero. La Iglesia diocesana de Canarias es enviada por el Señor a evangelizar. Nuestra Iglesia diocesana se sabe enviada por el Señor a evangelizar. Su misión, al igual que la de toda la Iglesia universal, que en este caso se concreta, se visualiza y se hace presente, se encarna en ella, es evangelizar. Esa es su tarea más esencial, su vocación y su identidad más profunda. El sínodo quiso reafirmarse confirmando así a la Iglesia diocesana en esta misión primordial de toda la Iglesia, la evangelización del pueblo, como bien indica el Concilio Vaticano II. La Iglesia universal se realiza en la congregación de lugares y de tiempos, en las iglesias locales o particulares. Esta conexión con la enseñanza conciliar y con el magisterio de la Iglesia la refleja el sínodo en el marco de sus constituciones, de una manera especial en documentos como la Evangelii Nuntiandi y otros.
Por ejemplo, no la voy a leer porque la Constitución 176 es un ejemplo de lo que acabo de decir. Jesucristo, primer evangelizador. El convencimiento, 2 minutos. Pues entonces, Jesucristo, primer evangelizador. El anuncio del reino de Dios como noticia de salvación liberadora que exige y entrega un sacrificio. La misión evangelizadora de la Iglesia. Jesús envía a sus discípulos de la misma manera que el Padre le envió a él. Según el sínodo, esta misión evangelizadora de la Iglesia ha de tener en cuenta los siguientes elementos: la escucha y la profundización de la palabra de Dios, escrutar y discernir los signos de los tiempos, la situación histórica, política, social, cultural y religiosa de nuestro pueblo, los desafíos de la cultura actual, la propia vida de la comunidad diocesana. Todo esto desde una opción preferencial por los pobres. Les remito a la Constitución 197. Con una preferencia pública de la Iglesia en la sociedad canaria, viviendo la moral cristiana al estilo de las bienaventuranzas, asumiendo un compromiso transformador de la sociedad, anunciando decididamente el Evangelio de Jesucristo, proclamando su mensaje, promoviendo los movimientos, especialmente los apostólicos, en sus diferentes ambientes, con apertura a la misión universal, con una opción decidida por una opción por los jóvenes, dispuesta a afrontar pastoralmente la problemática familiar, sin olvidar que la Iglesia es esencialmente misionera. ¿Desde dónde quiere vivir nuestra Iglesia según el signo? Pues desde las 3 claves fundamentales. No me voy a detener en ellas porque la comunión y la misión en el triple ministerio. Palabra, liturgia y caridad. Si me permites ¿Cuáles son los paradigmas teológicos que descubro en el sínodo? La voluntad salvífica de Dios Padre, Jesucristo, salvación de Dios en nuestra historia, el Espíritu Santo como vivificador y dinamizador, el reino de Dios como don y tarea, la Iglesia comunidad de salvación, la misión evangelizadora de la Iglesia, la teología de los ministerios y el sumo pontificio y el apostólico como vínculos de comunión y servicio universal. Como ya he dicho antes, la opción por los pobres. Prioridades del sínodo. Yo señalo algunas. Una pastoral desde la misión evangelizadora basada en la comunión, con prioridad a los adultos, al matrimonio y a la familia y a los alejados de la Iglesia. Salvador, después si sale el diálogo, seguimos para que no, el compañero no se sienta después disminuido en su parte correspondiente. Don Luis Labor, ¿qué le digo? Administrese. Lo primero, agradecer a todos la oportunidad, a la diócesis, al Centro Teológico, de poder estar aquí y de que me hayan invitado. Es un detalle que, sin duda, conforme me iba acercando aquí a la Casa de las Nazarenas y cuando he ido viendo a todas las personas, pues ha ido haciendo excesiva mella en mi corazón. Muchas gracias a todos. Cuando Segundo decía pues qué iba a presentar o de qué iba a hablar yo no lo tengo tan estructurado como Salvador. Pero sí que estuve dudando, ¿qué es lo que yo intento transmitir? La gestación, pues bueno, igual no me he fijado tanto en los previos. Y mi intervención va sobre todo a remarcar aquellas cosas que fueron claves desde mi punto de vista, que además son personas y organismos en el desarrollo de los momentos de la preparación del sínodo. El sínodo empezó con la constitución del Consejo del Presbiterio, del que yo, por regalo de Dios, perteneciendo en ese momento al clero de la diócesis como sacerdote de la Congregación de la Misión en Fuerteventura, tuve la gracia de empezar. Se constituyó el Consejo del Presbiterio, que no había estado suspendido. Y yo participé, era en ese momento arcipreste en Fuerteventura. Y lo mismo el Consejo Pastoral Diocesano. Y se preguntó allí, ¿qué temas se pueden tratar? Y recuerdo una intervención fuertísima de don Pedro Suárez, en donde habló fuertemente, aquí tenemos que hacer un sínodo. Todo el argumento, y que además luego después fue secundado por bastantes personas, se basaba en toda la historia ya que la diócesis le llevaba, de celebración de asambleas, de programación, de consejos en las parroquias, en los arciprestazgos, de intentar hacer que la corresponsabilidad fuese viva. Y se presentaba, porque llegaban de fuera, en el pensamiento y la idea clara de que el sínodo era
el mayor ejercicio hecho vida de la corresponsabilidad en la vida de una diócesis. Y fue el argumento fundamental que se dio, se aprobó, se recomendó a nuestro obispo, que de momento a don Ramón, que se pusiese en marcha y que se lo pensase, y al final, pues el Consejo Episcopal y demás organismos dijeron que sí. Y, bueno, pues así comenzó la historia del sínodo, con una llamada por allá, en estas fechas del año 89, yo creo que fue, en donde me llamó don Ramón a mí, el 89 sería un poco antes, no me acuerdo yo, no he visto la fecha porque ahora ese punto no lo tenía que anotar. Y me dijo, mira, pues he pensado que tú seas el secretario general, de que empezar a hablar, creamos una pequeña comisión de 5 o 6 personas, me parece que estábamos, ¿verdad? Y empezamos a hablar, don Francisco Caballero, recuerdo que estaba también, ¿verdad? Empezamos a hablar, y a partir de ahí hicimos un planteamiento, se aprobó, pam, y empezamos. Adelante. Para mí, la experiencia fundamental es el vivir con una iglesia encarnada en un territorio que se ilusiona y busca llevar adelante el Evangelio. Esa es la experiencia más fuerte que yo he tenido. Y además de vivir ella el Evangelio, y evangelizar lo mejor que pueda a las personas y a las estructuras. Y he pensado las dos palabras bien pensadas. Esa es mi experiencia fundamental. De todo el tiempo de preparación, no ya de la celebración, que aún fue muchísimo más en este sentido. Acabo de ver, y lo agradezco de corazón, aquellos vídeos que la verdad es que yo no sabía muy bien dónde habían parado, qué había pasado con ellos, que con tanto esfuerzo nos organizó Paco, que está por ahí presente. Y he visto retazos de aquellos vídeos, de lo que fue y cómo se desarrolló. Fijaros bien, el momento propiamente sinodal, pero ahí me ha llamado la atención porque va en esta línea de lo que yo quiero decir y lo que yo quiero transmitir, que sentí y experimenté, y es que las personas que intervienen cuando hablan dicen ellas, en los primeros días ya, no como de algo que vendrá, sino de una experiencia que ya la están viviendo. Y la mayoría de los participantes que he ido viendo habían sido fundamentales en la preparación, en alguno de los campos, o en alguna de las comisiones, o en alguno de los grupos. Fíjense ustedes en los vídeos y verán, la gente no dice, porque vamos a vivir una experiencia de comunión, de tal, de fraternidad, de tal, no, porque en el sínodo estamos viviendo, a ver si esto es el día 1, cuando estás interviniendo, o el día 2 de mayo, acabamos de empezar. Porque ya se tuvo esa sintonía, ese ser, ese sentir, la sinodalidad en todo el proceso de preparación. Yo viví la preparación de distinta manera con los distintos agentes y organismos. Cada uno aportó su punto importante. Y sin todos ellos sería muy difícil crear aquel ambiente y espíritu en el que se desarrolló todo el tiempo de la preparación sinodal y del propio momento característico sinodal, o propiamente sinodal. Sirvió, a mí me parece, para ir destruyendo prejuicios que podían haber sobre fuerzas diversas, presiones, posibles manipulaciones, miedos que sin duda existían. Hace un momento, don Segundo hacía una referencia a momentos difíciles. Hubo dos momentos, sobre todo, fuertemente difíciles del sínodo. Uno, en el que peligró su continuidad, que coincidió con un momento de enfermedad mía, y que yo presenté por coherencia, porque iba a faltar un tiempo mi dimisión, pero no se me aceptó, y se me dijo que se posponía. Y entonces ahí retrasamos un tiempo, por miedos, probablemente, así lo analizo yo. Y otro momento en una discusión mía muy fuerte con la comisión ejecutiva, que es poco pública, pero se puede comentar, sobre un cambio de fechas en donde yo me enfrenté a la comisión ejecutiva por mantener en pie, luego haré referencia a ella, la decisión de la comisión preparatoria, la comisión de los 100. El sínodo se iba alargando, las fechas iban pasando, hubo un momento en que la comisión preparatoria dijo,
a propuesta, yo como secretario general propuse de mi iniciativa que las fechas se dejasen en flexibilidad. Aquello se me atacó de una manera radical. Se me dijo que no tenía ninguna razón que retirase aquello. Yo me mantuve en que no lo retiraba y perdí la votación por 75 a 3. Nada más me apoyaron 3 de aquella comisión. Aproximadamente a los 6 meses, y este es un momento que fue importante desde mi punto de vista y crítico, la comisión ejecutiva quería que yo cediese y retrasase las fechas. Y dije que no. Se había aprobado aquello, yo se convocaba a toda la comisión otra vez, y aquello fue un poco fuerte. Pero salimos adelante sin ninguna duda, entre otras cosas, porque yo creo que mantuvimos con el esfuerzo de todos, y esto es lo que quiero destacar como experiencia personal, mantuvimos con el esfuerzo de todos el deseo de ser fieles a un calendario más o menos suficientemente estructurado, con pasos claros y sabiendo lo que tendríamos o queríamos ir logrando en cada momento. En ese sentido, la participación fue muy fuerte y por eso me voy a fijar en ello. La comisión preparatoria de los 100 sirvió fundamentalmente de sensibilización general. Era numerosísima y muchísimas personas negaban su efectividad. La celebrábamos en el Salón de la Inmaculada y nunca jamás bajó de la participación de 78 miembros, de 100 que éramos. En todas las reuniones que teníamos, maratonianas y complicadísimas a veces. Algunos la recordarán. Ahí intentamos aunar en el diseño de cómo íbamos a celebrar el sínodo sensibilidades y la búsqueda de lo mejor pensando en todos y en la mayoría. Aún tuvimos algún pequeño desliz y no nos salió del todo redondo, por más que quisimos, con las islas de Fuerteventura y Lanzarote, que luego intentamos subsanar, pero bueno, ahí siempre nos quedaba algún retazo que se nos escapaba. El otro organismo fundamental fue la comisión ejecutiva, que estaba elegida por esta comisión preparatoria y en la que formábamos parte 11 personas. Estaban los 2 vicarios generales del momento, don Juan Artiles y don Isidoro Sánchez. Había Sor Rosa, una hija de la Caridad. Bueno, estábamos de todos los... Manuel, hoy o ayer hablé con él, Gonzalo Marrero, bueno, estábamos unas cuantas personas allá, no recuerdo ahora completamente a todos, y los sábados a la mañana nos dedicábamos un montón de detalles con José Luis Guerra, por supuesto. Estábamos un montón de tiempo allá dedicando tiempo al asunto. En el obispado, entrando a la izquierda, allá es donde nos reuníamos, en aquella sala que era la sala del sínodo, Y allí andábamos lo conveniente, lo no conveniente, los presupuestos, que no tienes razón Luis, que si tienes, que lo total. Bueno, buscábamos ya, este es el sentido. Desde ahí estábamos ya haciendo la búsqueda común entre todos del diseño y demás. Tercer elemento, la visita y diálogo con todos los arciprestados, con todos los movimientos y asociaciones y demás. Estuvimos en contacto y yo visité todos, y no solamente yo, José Luis Guerra y otra más gente de la comisión ejecutiva. Visitamos todos. Tanta gente que te preguntaba, que ya estaba ya animándose, que tenía ganas, que decía, ¿pero qué va a ser esto? De todo estilo de personas, cuando ibas diciendo, hablabas de en aquel sitio, en el otro. Cuarto asunto, o cuarto aspecto, la relación con otras confesiones religiosas cristianas y religiones no cristianas. Solo una no nos admitió al diálogo, porque nos dio plantón a los que íbamos de la comisión ejecutiva. Aquí en Pedro Hidalgo nos dio plantón, una de estas confesiones. Lo demás fue un entablar relaciones. Luego los vimos participar tanto en la celebración, especialmente en la celebración de clausura, donde tuvieron su sitio muy riquísimo. La imprenta de Pedro Hidalgo y los voluntarios, que más de un día vinieron a alzar copias e impresos, igual estaban avisados con 24 horas. Y en el patio del obispado, con un bocadillo que lográbamos de no sé dónde conseguir y una botella de agua, alzábamos páginas y un montón de cosas, fundamental. Y llegamos a estar hasta 100 personas alzando en el patio del obispado un sábado a la mañana. Los compañeros que
más cercanos en las tareas, los he citado, José Luis Guerra, Isidoro Sánchez, junto con nuestro obispo, que íbamos viendo esa marcha día a día de cómo iban las cosas. Paqui y Luis, Paqui y Luis, en ese orden, afrontando montañas de papeles, y además yo siempre diciendo, esto es para ayer, siempre era para ayer, los resultados y todas las cosas. Otro punto, las encuestas que no paraban de llegar, las propuestas que no paraban de llegar, las sugerencias que tampoco llegaban y paraban de llegar. Me llamó ayer la atención como cuando estaba la gente interviniendo decía, y ya le di yo a don Luis el otro día un documento, pero me dijo que, bueno, que el documento muy bien, pero que si quería que lo hablase. Y ya le di yo a don Luis, lo vi en un vídeo estos días. Todos queríamos decir algo desde el principio, y esto se fue creando, y en ese sentido tiene esa fuerza. La serenidad y paz que nos permitió que todos hablásemos y buscásemos lo mejor, y en unidad con toda la Iglesia Universal, que era uno de los grandes miedos y las grandes tensiones, la de las fechas que ya he dicho antes, y que al final, por más que ganó la contraria a mí, luego se me argumentaba diciendo, pero si tú decidiste la contraria, ahora te pedimos. Pues no, y creo que en eso, además apoyado totalmente por don Ramón, logramos mantenernos firmes en las fechas, y por eso, entre otras cosas, entiendo que salimos adelante, porque si no nos habríamos decaído en muchas cosas. Las personas preguntando por todos los lados, cuando íbamos a confirmaciones, a cualquier cosa, ¿y qué pasa con esto? El reglamento. Para mí fue fundamental el reglamento, sopesado, calculado, pensado hasta la última cosa. Pero ¿por qué viene tanto ese detalle? ¿Por qué no viene ese otro detalle? Prefiguramos casi cómo iba a ser punto por punto y las dificultades que nos podíamos encontrar. Y pensamos en todos los detalles. Ya más inmediatamente, las comisiones de las mesas que empezaron a preparar la dinámica. El Consejo de Presidencia, en donde se debatió horas y horas, debatimos, y además con dureza en muchas ocasiones las cosas, y fuimos tomando ya esa búsqueda también común, etcétera, desde antes de empezar las sesiones del sínodo, porque había que tomar decisiones sobre temas, documentos, etcétera. La emoción, por último quiero destacar, de haber podido contribuir hasta ahora a esta tarea tan fuerte para sentirnos iglesia, y sobre todo la experiencia del Espíritu Santo. Yo siempre he dicho que esa para mí fue la mejor y la mayor vez que yo he sentido al Espíritu Santo, cuando Mario, que está por ahí como secretario, me entregó los resultados y vi que habían sido aprobadas todas, y la que más votos había tenido, que corriendo la busqué y me emocioné porque la había defendido don José Almeida. Muchas gracias, don Luis, por recogemos todo lo dicho y pasamos a la tercera aportación que nos hacen Pedro Bolaños y Hipólito Cabeda. De los 20 años, que no es cualquier cosa. Si me lo voy a decir. Hemos querido, digo porque a lo mejor incluso las fotos que hoy pueden aparecer hasta nos resultan simpáticas y acogedoras, pero hemos intentado, Pedro y yo, buscar entre todo el baúl de los recuerdos, que no era fácil, no nos resultó cómodo, buscar y buscar para encontrar lo que sería la puesta en marcha del sínodo durante los 20 años, pues con todo lo que ha supuesto para la diócesis nuestra y todo el trabajo que se ha venido realizando, y que los frutos los estamos recogiendo también ahora. Con esta imagen que pongo ahí me gustaría recoger unas palabras de don Ramón, que en el comienzo de la puesta en marcha del sínodo dice lo siguiente: siendo el sínodo se pone en marcha, se hace vida cristiana en plenitud, en nosotros y con nosotros. La aplicación del sínodo ha de ser un tiempo de esperanza, y de esperanza confiada en Dios, la seguridad de que vivimos la hora del Espíritu en nuestra diócesis de Canarias. Trabajemos pues con toda ilusión en la aplicación del sínodo, que el entusiasmo con el que lo vivimos no decaiga. Pongamos nuestro trabajo en manos del Señor, confiemos siempre que Él, que comenzó la obra buena, Él mismo la lleve a término. Me parecía esta introducción que él hace en la programación del quinquenio 1993-1998, me parecía que nos podía dar luz para situarnos en el trabajo que queremos exponer nosotros esta noche.
En el curso 93-98, en ese quinquenio, se plantearon como 3 grandes retos. Uno de ellos era desarrollar la acción misionera, especialmente potenciando la opción prioritaria por los pobres, que ya Salvador hacía referencia, potenciar el ejercicio real de la corresponsabilidad para la misión y poner en marcha las acciones concretas mandadas por las constituciones sinodales. Justamente, como vemos ahí, a lo largo de este tiempo se elaboraron una serie de separatas, y en esas separatas una sobre la familia, sobre la parroquia, sobre la oración por los pobres, de tal manera que todo esto pudiera ayudarnos a profundizar y a reflexionar. Por ejemplo, son unos folletitos que seguramente nos acordaremos y que viene bien de vez en cuando desinformarnos y situarnos de nuevo en ello. En ese sentido, lo que planteábamos en este tiempo fue difundir el libro del sínodo, elaborar separatas del sínodo sobre las distintas áreas diocesanas, familia, juventud, catequesis, vida religiosa, laicos, que se aprovecharan los tiempos fuertes de la liturgia para hacer realidad lo que el sínodo nos había planteado, nos había dicho, que se utilizaran todos los medios al alcance de la diócesis para que el sínodo llegara a los rincones más posibles de toda la gente. En ese mismo año, en el curso 93, también había un gran proyecto que giró en torno, y la asamblea giró en torno a eso, que era la presencia de los cristianos en la vida pública. Ahí hemos encontrado una foto de las antiguas, donde estamos en una ponencia, y en esa ponencia está el ponente, y al lado, como vemos, está don Luis Laborda también. En esta asamblea lo que se planteaba era que se conozcan los contenidos del sínodo, sensibilizar a la diócesis sobre la necesidad de plantear nuestra presencia en la sociedad y en la vida pública, tener una primera aproximación a la realidad que permita que la delegación de apostolado seglar se dé a conocer, se empiece a trabajar, se profundice y se consolide, y concretar las acciones de las constituciones sinodales respecto a toda esta dimensión y a esta tarea, y que se pudieran poner en práctica con acciones muy concretas. Podríamos decir muchas más cosas en torno a este año y a estos años, porque justamente ahí se aplican una serie de constituciones, pero que no me voy a detener porque no tengo tiempo. En el curso 94-95 gira en torno fundamentalmente a todo lo que ya nos planteaba también antes El Salvador, con el tema de la corresponsabilidad, corresponsable para la misión. Pero fundamentalmente en este año nos situamos y nos centramos fundamentalmente en revisar la corresponsabilidad. Se planteó en la asamblea y se llegaron a estas conclusiones: revisar y reorganizar los consejos pastorales parroquiales, revisar y organizar los consejos pastorales arciprestales, el consejo pastoral diocesano, crear, porque constituir en toda la diócesis los consejos de asuntos económicos en todas las parroquias, estudio de las estructuras y órganos de corresponsabilidad, y he querido colocar ahí algunas imágenes que nos pudieran dar. En el curso 1995-1996 se centró fundamentalmente, junto con la puesta en marcha de todas las constituciones sinodales, pero se centró y giró todo el trabajo fundamentalmente que concurrió con la asamblea, dedicada a la solidaridad con los empobrecidos, tanto con el tercer mundo como con el cuarto mundo, los más pobres entre nosotros. Y además intentábamos dar respuesta a las constituciones sinodales 78 y 232. Hubo un documento muy interesante que hemos encontrado y que tenemos por aquí y que nos puede servir. Es un documento verde que trabajamos, pues que además Joaquín García Roca nos ayudó en la reflexión, y algún otro más, y que giró en torno a nuestra solidaridad con los empobrecidos. Se elaboró la reflexión en torno a este documento, cuyo contenido giró en torno a los grandes temas que ya planteaba el sínodo con respecto a esta realidad. Ahí se llegaron en la asamblea algunas conclusiones que enumeramos ahí muy rápidamente. Escuela de Formación Social, estudio de la marginación infantil, fundamentalmente con el Junior y con Cáritas en ese momento, la misión de la Iglesia y la solidaridad universal, valores fundamentales de la lucha por la justicia, respuesta de la diócesis a la llamada del tercer mundo, compromiso con el 1%, se crea la Delegación Diocesana de Misiones, se anima y se potencia y se crea el Centro de Solidaridad con el tercer mundo, la cooperación internacional de Cáritas, y así podríamos decir algunos elementos más, pero he querido hacer síntesis con estos elementos que se concluyen en la asamblea. Y las acciones concretas que esta asamblea también lleva es fundamentalmente ayudarnos en tomar conciencia con lo que era la escuela de solidaridad con el tercer mundo, todo el centro de solidaridad. En el curso 1996-1997 la asamblea diocesana gira en torno al seminario diocesano. Y además con un cartel que salía que era el gran desconocido de la diócesis.
y además así se planteaba en el documento que trabajamos en aquel entonces, era el seminario diocesano, ese gran desconocido. Y el contenido de ese documento que estuvimos trabajando era: el ministerio sacerdotal es un don de Dios en la Iglesia. Se inicia el trabajo durante todo el curso, junto con la aplicación de todas las constituciones sinodales, pero fundamentalmente lo que se pretende es ayudarnos con esos documentos en la reflexión de lo que significa. Y se llega a algunas conclusiones en la asamblea, que pongo ahí en síntesis, pero que en definitiva era potenciar la pastoral vocacional en todas las islas, con presencia explícita en pastoral juvenil, movimientos, pastoral familiar, catequesis, enseñanza, creando equipos en la diócesis que potencien y cuiden esta dimensión fundamentalmente en el ámbito vocacional. Instituir en cada isla de la diócesis un centro promocional de las vocaciones al presbiterio. Seguir impulsando las comunidades de adultos que potencien y permitan servir diversas, sobre todo discernir la vocación al ministerio sacerdotal. Que el seminario se implique de forma concreta en los barrios donde están ubicados las dos sedes. Recuerdan que estaba en la Vega de San José y en el Lomo Blanco. Que se reflexione sobre el seminario sea una tarea permanente en toda la diócesis. Cuidar la pastoral familiar como núcleo vocacional. Organizar una semana de reflexión todos los años por parroquia sobre el seminario. Conexión parroquia-seminario, responsables de reanimación, etcétera, y así se apuntaron algunas propuestas más interesantes para mirar. En el año 1997 y 1998, nuestra diócesis se dedica a reflexionar y a revisar justamente la aplicación del sínodo, todo el trabajo y la tarea que se venía realizando, e incluso se hace una síntesis de los trabajos realizados de la asamblea que decía anteriormente, y hay un documento que además es muy interesante, donde aparecen los logros conseguidos, lo que se había ya caminado y lo que nos quedaba aún por hacer en todas las áreas y en todos los campos. Y bueno, ahí, a partir de ahí es de donde se plantea el siguiente quinquenio. Y el siguiente quinquenio lo que pretende es desarrollar tres grandes retos: es desarrollar la dimensión comunitaria de la Iglesia, crecer en presencia evangelizadora con el testimonio y la palabra en el mundo, y seguir poniendo en marcha las acciones concretas indicadas por el sínodo diocesano. Inmediatamente eso nos llevó a replantearnos el tema de los jóvenes, porque además se lo plantea así también en la asamblea, y nos planteamos el documento del reto de la juventud. Pues hago rápido el reto de la juventud con ese objetivo. A los jóvenes presentan un gran desafío para nuestra sociedad y para nuestra Iglesia, y se plantean 5 retos que me los voy a saltar. A partir de ahí se plantea en el año 99-2000 la acción misionera, con todo lo que eso llevaba consigo. Recuerdan que además se unió la acción misionera con el jubileo del 2000, con la Virgen del Pino que viene a Las Palmas y el Santo Cristo de Telde, con todo lo que se llevó consigo. La acción misionera pues plantea un poquito toda esa dimensión, pero además la acción misionera la abrimos a varios campos más, que son los objetivos siguientes. El año siguiente, la acción misionera, papel evangelizador de la familia, y se llega también pues, a una serie de conclusiones: la acción misionera como la evangelización, la pastoral familiar, la ayuda y la acogida a las parejas y a los matrimonios y a la familia, los aspectos sociales y políticos de la familia, etcétera, etcétera. Y la acción misionera, la catequesis como acción evangelizadora de la Iglesia. Y también ahí se llega a una serie de conclusiones que recoge todos los aspectos: los jóvenes, la iniciación cristiana, la iniciación de los niños, los agentes en catequesis y la iniciación de adultos, que ahí es donde fundamentalmente nos centramos con un gran proyecto y un gran objetivo a la diócesis. Y en el curso 2004-2005 lo que se plantea es la revisión del quinquenio, revisar el proyecto pastoral, revisar los criterios de funcionamiento, revisar las acciones pastorales, indicar los objetivos a seguir, y justamente es cuando se incorpora nuestro actual obispo, don Francisco, que justamente lo que hacemos es seguir aplicando el sínodo con la gran preocupación, que ya el sínodo lo dice, que es cómo proponer a la fe al hombre de hoy, la gran preocupación de cómo transmitir la fe, y a lo largo de estos últimos 5 años o 7 años lo que hemos hecho es justamente responder a ese lema: creyentes en Cristo para ser sus testigos, que si miramos el sínodo era una de las claves fundamentales que ya planteaba en su momento. Y yo termino para dejar la palabra a Pedro. Muy breve, yo voy a intentar ser muy breve. Yo no sé por qué estoy aquí. Bueno, sí sé, porque me paré a saludar a Hipólito el otro día, justo cuando estaba hablando con el director del ISTIC para organizar esta. Pero bueno. Y preparando el tema, pues evidentemente el material lo tenía él. Yo voy a lanzar alguna reflexión un poco al hilo de lo que él
él ha ido comentando que mira más al futuro que al pasado, ¿no? Haber recordado la experiencia del sínodo y los procesos que dinamizó en nuestra iglesia y constatar cómo en las preocupaciones y orientaciones más recientes sigue estando presente como un sustrato, podría suscitar en nosotros dos actitudes. Podríamos caer en el pesimismo con la sensación de estar siempre dando vueltas con lo mismo una y otra vez. Esto nos podría llevar a pensar que nuestro trabajo, nuestro empeño de tantos años no ha servido de nada porque nos encontramos en el mismo punto. Quizás este sentimiento pueda nacer de la soberbia de creernos que el éxito de la misión dependía solo de nosotros, o quizás de olvidar que lo que el mismo Señor nos enseñó, que a unos les toca sembrar y a otros recoger la cosecha. Ciertamente, como quizá hayamos constatado hoy de nuevo, los elementos nucleares del sínodo han estado presentes y siguen estándolo en la vida de nuestra iglesia, consciente o inconscientemente. Eso no debe ser ni mucho menos un elemento de frustración, sino de esperanza. Esperanza porque en cierta medida esta permanencia nos muestra que hemos sabido acertar con la ayuda del Espíritu en señalar nuestras necesidades, nuestras llamadas, y a partir de ellas marcar nuestro rumbo, concretándolo en aspiraciones profundas y concretas que señalan nuestro camino de conversión permanente al Señor y la misión de nuestra iglesia. Como terminaba el documento sinodal, a lo largo de este tiempo nos hemos sentido la Iglesia de Cristo que peregrina en Canarias, sabiéndonos llamados por el Padre en su Hijo Jesucristo y unidos en la fuerza del Espíritu Santo, comprometiéndonos a caminar junto con los hermanos en la implantación del reino de Dios en medio de nuestro mundo y sobre todo entre los hombres y mujeres que habitan nuestras islas. El sínodo nos aporta un patrimonio rico que no podemos olvidar ni despreciar. Nos toca saber releerlo desde nuestras nuevas coordenadas y saber encarnarlo en nuestra realidad concreta. No caigamos en el error de olvidar el camino hecho. No podemos permitírnoslo, ni tampoco aquellos que esperan de nosotros una respuesta. Me hago eco de las palabras de Pablo y les invito a hacer las suyas. Desde el punto a donde hayan llegado, sigan adelante. Debemos mirar atrás para recordar lo bueno, para reencontrarnos con la riqueza que recibimos, pero de nuevo hay que mirar adelante, porque mucho se espera de nosotros. Quisiera terminar recordando el episodio del lago de Tiberíades, cuando después de una larga noche de pesca volvían de vacío, derrotados los discípulos. Pero casi en la orilla fue donde pescaron, porque el Señor les señaló el lugar y el momento. Estemos atentos a ver los lugares y los momentos que constantemente el Señor nos señala. Y fui breve. Muchas gracias. Por la verdad y por fondo. Y ahora le damos la palabra a nuestro obispo Francisco Cases, que plantea o tiene el planteamiento de retos y llamadas pendientes del sínodo en la línea de la nueva evangelización y de la vivencia de la fe. Sí. Ya me tiene preparado uno que dice, ¿por qué no te callas? No 2 minutos, ¿por qué no te callas? Bueno, yo creo que soy el menos indicado para hablar, si acaso con una mirada al futuro desde lo que yo he vivido. Se acaba de cumplir el 7º año de estar con ustedes caminando y bueno, lo que yo he vivido voy a contar mi experiencia, sino un poco reflejar lo que yo encuentro del sínodo. Al sínodo, como al concilio, le puede pasar que uno no llegue a creer o llegue a creer que no se hizo nada o que no queda nada de lo que se hizo. Y es porque uno está, como los peces en el agua, no se dan cuenta del agua que les rodea, ni nosotros del aire que respiramos, ¿no? Entonces, mucho del concilio, como mucho del sínodo, está en la vida de la Iglesia, ¿no? Y entonces, pues se lleva encima, se lleva puesto. Y entonces,
podemos tener la tentación de decir, bueno, ya ves, ¿qué queda del sínodo? ¿O qué queda del concilio? ¿No? Es que lo llevas puesto. Por eso no llegas a percibir, a distanciarte un poco de eso, que parece que querrías verlo como distinto. Yo creo que este es uno de los grandes retos que tenemos que superar, que es igual para el sínodo que para el concilio. Tenemos que volver siempre los ojos hacia lo vivido, pero sin nostalgias que nos inmovilicen en el pasado, pero sin querer romper con una mano lo que ya está edificado. Y estamos con la tentación de arrancar siempre como de cero. Es curioso que con el concilio, como con el sínodo, y notar que estoy siempre notando este paralelismo, se ha distinguido entre el acontecimiento y los documentos. El acontecimiento es la experiencia de la sinodalidad vivida. También lo decía don Luis Laborda, como desde el primer día la gente afirmaba, estamos viviendo una experiencia de comunión. Esa experiencia de comunión, me parece que eso permanece y eso está ahí. Pero es necesario que no olvidemos que esa experiencia de comunión ha fraguado, ha cristalizado en unos documentos. Es decir, hay que unir siempre acontecimiento, experiencia de sinodalidad que permanece y que continúa, y documentos. Es curioso que el Papa, cuando hace memoria del concilio, toca esta idea y dice que hay que volver a los textos, que hay que volver a la letra del concilio. Yo como profesor a veces en clase de eclesiología tenía la experiencia, cuando hablaba con los seminaristas, en mis años de profesor, de estar hablando, de estar citando el Concilio Vaticano II como si estuviera citando el Concilio de Cartago, o el Concilio de Orange, de los años Catapum. Y claro, no era yo muy consciente al principio de que para mí el concilio había sido una experiencia viva. Yo ya tengo mis años. Yo viví el concilio en los años míos de seminarista teólogo. Entonces, para mí el concilio era una experiencia viva. Pero para los seminaristas que tenía delante era un texto escrito en un libro. Pero no se daban cuenta de algo importante, que además de ser un texto escrito en un libro, era algo que ellos llevaban en su propia vida, que había configurado sus parroquias, que había configurado sus movimientos, que había configurado la vida misma del seminario, las celebraciones, el estilo de vivencia de la Iglesia. O sea, hoy hay muchas cosas del concilio y del sínodo que están en la vida de la Iglesia. Yo creo que nunca tenemos que separar esto, insistir en la experiencia de sinodalidad. Es curioso, y aquí yo pondría un paréntesis, sobre una idea que ya toqué en este mismo sitio, en este mismo Salón de Actos de las Nazarenas, cuando presentamos el libro sobre el arciprestazgo, el arcipreste de Agustín Sánchez. Es curioso que todos alabamos la experiencia de sinodalidad, que todos alabamos como una de las ideas fuertes del sínodo es la comunión, la espiritualidad y la teología de comunión. Sin embargo, yo estoy notando en los últimos tiempos una menor estima de las estructuras de comunión. No es raro encontrar parroquias en las que no existe consejo pastoral parroquial, o no funciona correctamente, o las reuniones se hacen muy de largo en largo. Como no es raro encontrar arciprestazgos en los que las reuniones de los sacerdotes se hacen una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses. Es decir, si realmente aceptamos y vivimos en la Iglesia con este sentido de teología, de espiritualidad, de comunión, que es una de las claves del concilio, pues esto exige un cariño y un respeto a eso que es la experiencia de la sinodalidad, pero vivida. Digo, esto creo que es importante.
creo que estoy clamando por una vuelta a la experiencia de la sinodalidad, pero a la relectura y al estudio de los documentos, tanto del sínodo como del Concilio Vaticano II. Yo creo que hay unos retos de futuro porque las cosas han cambiado en 20 años. Y han cambiado en 20 años precisamente en los temas fundamentales que como ámbitos de acción pastoral más presentes están en el sínodo. Si yo tuviera que resumir este libro en 5 palabras, sería muy fácil, creo. Evangelización, comunión, jóvenes, familia y pobres. Hay más, pero esas 5 van. Bien, los cambios precisamente se han producido en los 3 ámbitos que aquí se reflejan como más como preferentes. La juventud. Tenemos una juventud que ya no ha nacido en la Iglesia, en un porcentaje muy elevado. Ya no ha nacido en la Iglesia. La juventud de los años de celebración del sínodo y más aún del concilio había nacido dentro de la Iglesia. Las generaciones jóvenes hoy han nacido fuera de la Iglesia. Han pasado por los salones parroquiales, pero muchas veces no han hecho experiencia de comunidad eclesial. No es que los jóvenes han abandonado la Iglesia, es que en unos porcentajes muy serios nunca han estado en ella, aunque hayan estado en los salones parroquiales para la catequesis de primera comunión. Segundo ámbito, el tema de la familia. La familia ha cambiado tremendamente y está hoy sometida a unos factores de cambio impresionantes. Esto es uno de los elementos que más afectará al futuro de la marcha de la sociedad y de la familia y de la Iglesia. El tema de los cambios introducidos en la familia. La revolución sexual, el matrimonio homosexual, la fecundación in vitro, que permite las parejas, las familias uniparentales por decisión, perdón la expresión, no por penaltis, sino por decisión personal. Las madres que deciden ser madres sin esposo, y los papás que deciden ser papás sin esposa. Es decir, lo deciden así de entrada. No es que se quedan por una desgracia, ¿no? Esto origina todo un cambio que todavía no somos capaces de percibir en el futuro lo que supondrá para la Iglesia y para la sociedad, en la persona de los niños. Y después la desestructuración social de la sociedad, la desestructuración económica y colectiva de la sociedad. Entonces son los 3 ámbitos: familia, juventud. Esto está aquí, pero los cambios que se han producido en estos últimos decenios, el Santo Padre en un discurso, el discurso de apertura del Año de la Fe, un discurso creo que muy importante, habla de que se ha intensificado la desertificación. Esta palabra que él pone entre comillas en su discurso, en su homilía, estamos en un fenómeno de desertificación. Hay más desierto que antes. Ha crecido el vacío, se ha extendido el vacío. Dice, esto tiene una ventaja. Dice, es que ahora los signos de sed de Dios se notan más. El Papa es muy optimista y está lanzándolos. Esta idea del desierto, que ha retomado el mensaje del sínodo de los obispos de una manera preciosa y que a mí me ha hecho recordar con mucha añoranza aquellos años jóvenes en los que leíamos y amábamos el Principito de Saint-Exupéry, en la que se nos dice que lo más bello de un desierto es que esconde un pozo en alguna parte. Bien, pues ahí es donde yo estoy viendo el optimismo de Benedicto XVI, muy consciente, un optimismo muy realista, el optimismo de que ha crecido el desierto, pero el desierto esconde un pozo. Y la Iglesia tiene que aprender a sentarse junto al pozo como Jesús, a esperar y a buscar a las samaritanas que vienen con su cuenco a buscar el agua que sacia la vida.
Estos son, creo, las líneas fundamentales del sínodo, pero en definitiva son los retos fundamentales del sínodo. Porque dado el cambio que han producido estos temas, tendremos que volver sobre ellos con mucho interés. Muchas gracias, señor. Muy bien. No, perfecto. Muchas gracias. Yo creo que estamos situados en estas 2 horas que vamos a estar juntos haciendo la reflexión, son las 8:15, y entonces si ahora a los 3 compañeros que quedan se les da 6 minutos a cada uno de manera que expresen su experiencia, y luego abrimos la redondez de la mesa para que nos abarque a todos los que queramos participar. No, empieza don Simón Pérez. Vamos a ver si en 6 minutos digo todo lo que quiero decir. ¿Quién dice 6, 5 y medio? 6 y medio. Bueno, yo pensaba que el trabajo realizado durante el pontificado de Ramón Echavarri, donde se programaba anualmente con objetivos y actividades claras y concretas, había preparado a la diócesis para la realización de un sínodo, para que se plasmaran y concretaran de manera normativa los pasos dados de la actividad pastoral. Yo pienso que el obispo tenía como unas cuantas ideas claras. Una era partir de la realidad, mirándola sin prejuicios, evitando tanto los falsos optimismos como los falsos pesimismos, y estando dispuestos a una verdadera conversión, y así responder a los interrogantes y exigencias que se plantean. Lograr que todo el pueblo de Dios participara en todos los pasos a dar, a partir de una idea muy valorada en aquella época, que era la corresponsabilidad. El empleo de una metodología transparente y confiando en la presencia del Espíritu en todo el pueblo de Dios. En el desarrollo del sínodo, una de las características del sínodo diocesano, a diferencia de los anteriores, fue la eclesialidad, donde miles de personas, en su mayoría laicos, aportaron las propuestas iniciales del documento base, que recibió muchas modificaciones y enmiendas a lo largo de un prolongado debate sinodal, con toda libertad, y donde se manifestó claramente la corresponsabilidad de la Iglesia diocesana. Los documentos abarcaron todos los temas que preocupaban a nuestra Iglesia canaria en aquel momento, y logró una recepción más completa y profunda del Vaticano II. Concretando un poco a la comisión que yo estaba dedicada a la catequesis, puedo afirmar que el ambiente de la misma fue muy positivo, evitándose enfrentamientos estériles e intentando descubrir lo positivo que había en todas las propuestas, pero sin perder la unidad necesaria. El texto primero, que ya tenía una cierta calidad por el desarrollo que la catequesis ya tenía en la vida diocesana, pero se fue enriqueciendo progresivamente y fuimos tomando conciencia en dónde había que poner los acentos. La mayoría de la comisión asumió pronto cuáles eran esas prioridades. Primero, clarificar la misión del catequista, clarificar la identidad y formación del catequista, la importancia de la catequesis de adulto, consolidar el trabajo realizado en la catequesis de infancia y la importancia de la formación cristiana en los centros educativos, y de manera especial el papel testimonial de los profesores cristianos. El ambiente, el desarrollo de las reuniones puso de manifiesto la actitud madura y creyente de todos los componentes de un ambiente de libertad y corresponsabilidad, donde se palpaba la importancia de la participación de los seglares y el grado de formación y espíritu evangélico de la mayoría, y todos éramos conscientes de que el espíritu se manifestaba con fuerza. Aunque las jornadas de trabajo eran agotadoras, lo asumimos con alegría, y el ambiente general era de ilusión, ya que éramos conscientes de que todos habíamos puesto lo mejor de nosotros en un ambiente de libertad y por el bien de la Iglesia diocesana. Las diferencias se limaban con facilidad por la actitud constructiva de los miembros de la comisión. Aquí quería hablar un poquito de la aplicación de las constituciones sinodales. Todos queríamos limitarnos a conseguir un documento valioso, bonito, en el lenguaje popular, pero quedarían olvidados en muchas estanterías como meros libros de consulta, ocupados y agobiados por la problemática de cada día en nuestro trabajo pastoral. Se hizo una campaña intensa de divulgación que llegara al gran público, que es lo que no logramos en estos momentos, superando el pequeño ámbito de los agentes pastorales y los grupos organizados de nuestras comunidades parroquiales. Todos los secretariados y organismos diocesanos hicieron un gran esfuerzo para llevar a la práctica la pastoral
a llevar a la práctica pastoral las decisiones sinodales, aprovechando las programaciones anuales de los distintos organismos. Al final de cada curso se analizaban los pasos consolidados, haciendo hincapié en la conversión constante de los agentes de pastoral para garantizar el éxito de las normas que se iban aplicando. Luces y sombras de la aplicación de las cuestiones sinodales referentes a la catequesis. Vamos a elegir 3 cuestiones que se valoraron mucho durante el sínodo, como la catequesis de adultos, la formación de los catequistas y la creación del ministerio del catequista, y cómo ha sido su evolución en las épocas posteriores. La opción por la catequesis de adultos de inspiración catecumenal fue muy determinante y concentró nuestro esfuerzo en los siguientes frentes: elaboración de unas carpetas con material catequético en colaboración con la diócesis de Tenerife, extender las escuelas de catequistas de adultos por toda la diócesis, acompañar a los catequistas de adultos que habían participado en las distintas escuelas y que estaban llevando grupos, realizar encuentros con las personas que se iban incorporando a los distintos grupos. Estas carpetas, que ya se habían avanzado incluso antes de la celebración del sínodo, se fueron desarrollando y se terminaron con la 4ª carpeta. Luego también hubieron unas escuelas, que creo que fueron muy eficaces, hubieron 18, 4 en Lanzarote, 1 en Fuerteventura y 3 en Gran Canaria. El acompañamiento de los catequistas de adultos que habían participado en las distintas escuelas se hizo en toda la zona que lo solicitaron. De manera especial recuerdo Ciudad Alta, el Secretario de San José, Lanzarote. Hacíamos encuentros de tipo celebrativo, formativo, en la cual había una participación siempre bastante numerosa. Este sistema se ha ido agotando porque no se ha cuidado suficientemente a la labor misionera con los padres del despertar religioso, que es la principal fuente de incorporación de nuevos adultos. La evolución cultural, como se ha hablado últimamente, el cambio de valores de nuestra sociedad. En los últimos tiempos se han ido incorporando algunos inmigrantes, pero no en número suficiente. La formación de los catequistas fue otra de las prioridades del Secretariado de Catequesis, con varias semanas de formación que eran muy numerosas, algunos años más de 300 personas, siempre por encima de 200. Otra de las propuestas que se plantearon en el sínodo fue la creación del Ministerio del Catequista, que recoge la Constitución 392. Se crearon varios grupos de formación que culminaron con 2 celebraciones en la catedral en los años de 1999 y febrero del 2000. No se aprovecharon bien sus posibilidades y no se les dio la posibilidad de atender a pequeñas comunidades en ausencia de sacerdotes como estaba previsto, y cuya experiencia podría haber servido para abrir caminos en las circunstancias actuales de una escasez grande de sacerdotes. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a don Eduardo García Berenguer, que también la señor de Cáritas. Me gustaría empezar mi intervención de hoy saludando a todos aquellos a los que no he tenido oportunidad de hacerlo personalmente y con un entrañable recuerdo y cariñoso recuerdo de don Ramón Echarra, a quien me gustaría desde aquí sumar nuestras oraciones para que cuando le llegue el momento del tránsito al Padre pueda hacerlo en la paz del Espíritu. Mi primer sentimiento hoy aquí es de agradecimiento, no solamente por la invitación de poder estar en esta mesa, sino por poder hacerlo realmente, porque circunstancias particulares me podrían haber impedido el llevarlo a cabo. Y también agradecimiento por el privilegio, que como yo lo he vivido, de haber podido participar en el sínodo. Después de todo lo que se ha dicho, es difícil aportar nada que no hable de la experiencia personal, y ahí es donde quiero centrarme. Yo me atrevería a condensar todavía más el libro de las Constituciones sinodales, no ya en 5 palabras, sino en 1. Para mí el sínodo fue entusiasmo. Entusiasmo en el sentido de
de estar llenos de Dios, en su sentido etimológico, de cómo sentí vibrar la Iglesia, una Iglesia verdaderamente viva, en todos sus ámbitos, en las mesas, en los plenarios, en las comisiones de trabajo. También tuve en aquella época un cierto temor. En aquella época también se vivía una cierta tensión dentro de Cáritas Diocesana y yo tenía cierto miedo de que esa tensión se pudiese manifestar a lo largo de los trabajos en el sínodo, pero el Espíritu no quiso que fuera así y todo se desarrolló con muchísima normalidad. Es cierto que hubo una enorme abundancia de propuestas. Después de la presentación del padre Laborda, hay que ver de las cosas que se entera uno después de 20 años. Y hubo una enorme abundancia de propuestas. Yo recuerdo que en nuestra mesa se nos criticó precisamente por ser excesivamente prolijos en las propuestas. Yo todavía no sé si eso era bueno o era malo. Y todas esas propuestas, después de una, que yo considero una importante, eficaz y difícil tarea de síntesis que llevó a cabo la Secretaría del Sínodo, el padre Laborda y su equipo, se concretaron en las 740 constituciones sinodales. Mi ponencia, que pude presentar gracias a un precipitado viaje desde Sevilla, donde había ido a visitar la Expo, que coincidió en el año 92, y pude llegar a tiempo y desarrollarlo, se basó en un análisis de la realidad. Yo lo había preparado de verdad concienzudamente, tan concienzudamente que me pasé varias veces del tiempo disponible y tuvo que ser objeto de varias broncas por parte del moderador, como hoy le pasaba a Salvador hace un momento. No cabe ninguna duda que la confrontación de la realidad de entonces, si hiciéramos un paralelo con la de hoy, con la realidad actual, arrojaría un saldo dramático. Y es ahí donde pienso que todos nuestros esfuerzos, basándonos en las estructuras de las que disponemos, se deben de centrar. Yo hoy no haría ningún análisis de la realidad. Yo creo que sobran datos, sobran análisis, están todos ya hechos y todos vivimos cada día la amargura de su realidad. Yo creo que más que nunca se necesitan compromisos concretos, compromisos de compasión. Se necesita sumar fuerza para que entre todos podamos seguir siendo antorchas en un mundo perverso. Y voy a terminar citando unas palabras que por casualidad encontré el otro día en el periódico, dichas por Michel Martelly, el presidente de Haití, al que se le preguntaba por la reconstrucción de Haití después de los desastres que ha padecido. Y decía que la reconstrucción de Haití debe empezar por el alma y la dignidad. Yo pienso que ese puede ser un bonito camino que nos oriente en el trabajo de todos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Y entramos ahora ya en la última intervención de Juan Luis Barragán Pierre, que estaba en la Comisión de Liturgia. Buenas noches. Yo voy a ser bastante breve, según te lo prometo. En aquellos momentos, para mí, que contaba con 40 años, fue un momento de bastante gozo, todo el movimiento del sínodo y de compromiso personal, sobre todo en el arciprestazgo de la Isleta. En aquellos momentos, en el arciprestazgo de la Isleta se vivía una gran crisis, se había separado de la Iglesia del Carmen pues un grupo de gente y habían formado allí una pequeña, que no era
salón se había tomado como iglesia y había sacerdotes de la misma diócesis que estaban asistiendo pues a celebrar y a celebrar bautismo. Aquello lo viví con bastante fortaleza con don Juan Barrero, y hasta que pues entraron ya la isleta en el año 93, pues yo pertenecía era el secretario del arciprestazgo, y asimismo entran a formar parte, la isleta se convierte como en una parroquia, ¿no? En la que hay pues 4 sacerdotes trabajando todos en la misma, en el mismo arciprestazgo. Me acuerdo de Felipe Bermúdez, Fernando Mota, se me ha olvidado el salesiano, Llano, y no quiero dejar a nadie al tinte. Bueno, estaba Manuel Hernández San Pedro, pero que era el arcipreste, ¿no? Mientras trabajaba. Y luego ya más tarde pues vino Agustín Sánchez, y yo estuve de secretario desde el año 93 al año 97, ¿no? Del 92 al 97, lo cual también me optó por el compromiso de prepararme más, de estudiar teología, etcétera, etcétera, ¿no? Y entrar a formar parte de lo que era el campo de la liturgia, que ya yo lo vivía bastante con, iba a decir Pepe Luis, José Luis Guerra, y voy a ser muy breve. Mira, el trabajo nuestro está sintetizado en este librito, que se llama Noveno Sínodo Diocesano de la Diócesis de Canarias, la celebración de la liturgia. Y yo voy a darle una pequeña, solamente la introducción que tiene José Luis, porque fenomenal, dice: a los 20 años de la conclusión del Noveno Sínodo Diocesano, editar de nuevo las declaraciones, líneas de acción y normas de cuanto aquella asamblea eclesial nos propuso de cara a la renovación de la vida litúrgica de nuestra iglesia local, creemos que es lo mejor que podemos hacer desde este secretariado para revivir aquel acontecimiento histórico. Con esta publicación pretendemos lograr llegar, sobre todo, a los grupos de pastoral litúrgica y sacramental. Este documento queremos ofrecerlo como un camino, un itinerario de formación, y en sus propuestas encontraremos sin duda una invitación constante a crecer y madurar en este servicio pastoral. Es evidente que cuanto aquí ofrecemos hay que leerlo en el conjunto de la Constitución Conciliar, el Santo Concilio, es decir, sobre la Sagrada Liturgia, y en el ámbito de cuanto el Catecismo de la Iglesia Católica afirma en su segunda parte sobre la celebración cristiana, con el deseo de que sirva no solo de vocación, sino, sobre todo, de camino de formación para mejor entender y vivir aquella actividad que es la fuente y el culmen de toda la Iglesia, ¿no? Hablando de la liturgia. Aquí lo ofrecemos, y en concreto, en la parte final, dice: el sínodo sitúa perfectamente la liturgia en un contexto evangelizador cuyas conexiones necesarias son la palabra y la vida. En la Constitución 180, la profundización en la palabra de Dios es fundamental en la vida del cristiano, de ella se debe alimentar. De la Constitución 460, el catecumenado sistemático, progresivo e integral como medio para suplir la insuficiente evangelización y conversión que exigen los sacramentos de la iniciación cristiana. En la Constitución 460, el acompañamiento de las personas en su itinerario de fe. En el 523, completar la pastoral sacramental con una pastoral misionera. Y por fin, en el 459, las celebraciones cristianas deben recoger la vida y la realidad de la comunidad, siendo aliento y expresión de la fe y fuerza para el compromiso. Y con esto finalizo. Bueno, y el librito está en la casa de la Iglesia y en la librería diocesana. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias de nuevo a todos los componentes de la mesa por el esfuerzo que hicieron de precisión y de atenerse a ese corset temporal que tenemos impuesto para que la mesa pueda funcionar. Les doy de nuevo las gracias. Y ahora pues tenemos hasta 25 minutos abiertos en los cuales podemos participar todas las personas que estamos aquí en este momento haciendo nuestras reflexiones,
también dirigiendo preguntas directas a alguna de las personas que están en la mesa. Podemos dar la palabra y yo le cedo. A ver, empezamos. Por ahí la lista también que va recogiendo los papeles que hagan falta, pero si quiere intervenir, puede hacerlo en el altavoz. Me ha sido consolador escuchar las palabras de nuestro obispo, tan llena de esperanza en cuanto a la recuperación, digamos, de los fundamentos del sínodo y del concilio. Entonces, yo lo que le quería preguntar, y esta pregunta va al señor obispo, si se va a tener en cuenta de verdad el esqueleto, el soporte del sínodo para la próxima pastoral que se vaya a seguir haciendo en la diócesis, porque yo siempre me ha dado la impresión que el sínodo no se ha tenido muy en cuenta, porque el espíritu, como aquí dice, flota en el espíritu, lo tenemos encima, lo llevamos, pero yo desde que se inició el tema de creyentes en Cristo para ser sus testigos y todas las demás catequesis que se han ido haciendo en la diócesis, a mí personalmente me han parecido como compartimentos estancos separados de, digamos, del espíritu del sínodo, que ya arroja demasiada luz sobre lo que es la formación de los animadores, la espiritualidad de unos y de otros, una pastoral familiar que ha quedado ahí en el aire, sin todas aquellas reflexiones y deseos de apoyo que se decidieron en su momento, etc. Nada más. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Y así ponemos 3 preguntas. ¿Sí? ¿Alguna? A ver. Yo quisiera darle las gracias a todos porque para los más jóvenes o los que llevamos poco tiempo en la diócesis es bueno, poder escuchar de primera mano estas experiencias acerca o informaciones acerca de la experiencia del sínodo es muy enriquecedor, nos ofrece un conocimiento del que no disponemos. Yo quisiera preguntar a cualquiera, quizá a lo mejor a Salvador, es el que podría a lo mejor responder porque es el que ha planteado esta cuestión. ¿Cómo se ha vivido en estos 20 años la apuesta por la ministerialidad en la diócesis? ¿En qué se ha notado? Muchas gracias. Una tercera cuestión, y así lo hacemos por bloques. Si hay alguien. Aquí, como Jesús. Vale, yo quería preguntar sobre todo por una cuestión que ha planteado Simón, que es el tema del catecumenado de adultos. Efectivamente, todos recordamos como una opción muy seria del sínodo, como una de las conclusiones más fuertes fue precisamente esta del catecumenado de adultos. Ya sabemos que ha cambiado el contexto, que han cambiado incluso la forma de sentirse, de pertenecer a la Iglesia, ¿no? Pero dentro de estos retos que también queríamos destacar, ¿no? Con respecto al tema del catecumenado de adultos, tú solo has citado el tema de los padres, ¿no? Los padres que se acercan a la catequesis, a llevar a sus hijos, pero quizás habría alguna iniciativa más, algo que quizás conectando con este tema de la transmisión de la fe que estamos intentando vivir como objetivo en la diócesis, se podría hacer de este estilo, es decir, ¿qué reto nos plantea esa opción por el catecumenado de adultos? Muchas gracias. Entonces... Paco planteaba el tema de si para la próxima pastoral de la diócesis tendremos en cuenta el sínodo, un poco así como si no se hubiera tenido en cuenta desde hace unos años. Esta mañana he oído una de las ideas que le ha dado formulación a algo, esas cosas que tú piensas pero no encuentras la formulación adecuada. Esta mañana se la he escuchado a Lorenzo Trujillo, que ha venido a la formación permanente. Y era decir que la nueva evangelización, el tema de la nueva evangelización no empieza con el discurso de Haití del Papa Juan Pablo II, sino que empieza con el Concilio Vaticano II.
Lo empieza Juan 23 cuando propone el concilio, convoca el concilio para evangelizar. Es decir, y además está clarísimo que el concilio es realmente el empujón a la Iglesia para que asuma fuertemente la doctrina que la hace vivir, pero que encuentre la forma de proponerla de una manera nueva. Este hilo de la nueva evangelización recorre realmente el tiempo que va del año 58, 1958, a hoy. De tal manera que todo el énfasis actual en el tema de la evangelización y la transmisión de la fe, no olvidemos que el título del sínodo último es así: Nueva evangelización para la transmisión de la fe. Bueno, entonces el hilo es único, de tal manera que yo lo vería incluso aterrizado, cristalizado en las primeras palabras del documento base del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Lo he repetido muchas veces. Algunos piensan que cuando el documento sobre la Iglesia, la Constitución sobre la Iglesia, empieza diciendo luz de las gentes, hay quienes piensan que es la Iglesia es la luz de las gentes. No es así. Lo que dice la Lumen Gentium es Lumen Gentium cum sit Christus, es decir, siendo Cristo la luz de las gentes, la Iglesia se propone actuar de espejo para proyectar esa luz en la sociedad de hoy. Es el Lumen Gentium número 1. Es un texto capital para entender todo el concilio, precisamente en esta clave evangelizadora y de transmisión de la fe. Cuando yo llegué a la diócesis, me entregaron una cantidad de documentación de lo trabajado y de lo hecho, y me entregaron un documento de dónde estaba el tajo. El tajo era el tajo de la reflexión que se venía haciendo, y de dónde se habían seguido los trabajos. Y el tajo que se indicaba hablaba de que la asignatura pendiente era la transmisión de la fe. Son palabras literales que yo me encontré en el año 2006, no, 2007 yo entré, pero 2006, porque a mí me mandaban las cosas a Albacete. Vale, ¿quiere esto decir? Que en 2006 es cuando yo entré. Que cogimos ese tema de la transmisión de la fe, que venía de atrás. Ese tema yo no lo introduzco en la diócesis. Ese tema lo aporta la diócesis y lo convertimos, eso sí, entonces ya estando yo, lo convertimos digo porque encuentra la formulación en un texto que dice creyentes en Cristo para ser sus testigos. Es la formulación como objetivo para un plan que no se orquesta para un año, sino para 3 o 4 de aquel momento, 2007-2010 me parece que era, pues el primer año, 2006, se trabaja en la confección de ese plan. Y por fin en el 2007 se presenta el 2007-2010 el plan de creyentes en Cristo para ser sus testigos, que es una fórmula que quiere traducir en objetivo único para varios años, la palabra, el tema transmisión de la fe. Esos años van a seguirse según aquel folleto ya, es decir, no son piezas sueltas, no, está escrito, lo que estoy diciendo está escrito. Es primer año, ¿qué es creer y qué es transmitir la fe? Segundo año, ¿a quién? Tercer año, ¿quién transmite la fe y quién es el creyente? Y cuarto año, ¿cómo? Cuando llegamos a aquel cómo, entonces descubrimos que el cómo era de 3 formas: celebrando la fe, anunciando la fe, que es la respuesta a la palabra acogida, y viviendo la caridad, es decir, los 3 ministerios básicos de la vida de la Iglesia. Con lo cual, lo que se pensaba hacer en un solo año se dividió en 3. Estamos en este momento en el tercero de aquellos 3.
pero estamos cumpliendo fielmente lo que está escrito en el folleto que indica el tema que convierte la palabra, el tema transmisión de la fe en objetivo para un plan de pastoral. Es decir, no son piezas sueltas, deslavazadas, está escrito cuál es la trabazón. Y por eso siempre que hemos empezado un curso y hemos presentado el objetivo del año, yo siempre el primer folleto que he levantado en la mano no era el objetivo de ese año, sino el folleto del año 2007. Que decía, estamos en eso. ¿Se acuerdan que es el folleto que tiene unas manos que sostienen una lamparita de barro con una luz? Ese es el único plan de pastoral que ha habido hasta ahora en los años que estoy aquí. No ha habido otro. Y en ese folleto está enunciado la secuencia de los temas que hemos ido siguiendo. De tal manera que cuando estábamos en este tercer año, que nos tocaba decir, transmitimos la fe cuando vivimos la caridad. Ha aparecido el Papa y nos ha copiado con eso de transmitir la fe. No, ya he dicho que al revés. Todos estábamos viviendo de ese mismo tema desde el concilio. Desde el concilio. Que ese era el tema del concilio. Transmitir la fe de la manera más adecuada. Yo digo que quiero decir, se han ido viendo y yo recogí la llama que venía de atrás. No hemos hecho otra cosa. Salvador, una respuesta. Bueno, la vida humana, como todos sabemos, no se camina en línea recta siempre, quebrada, haciendo la experiencia. Digo que la vida humana, como todos sabemos, no caminamos nunca en línea recta. Lo que vamos en quebrada, como el pueblo de Israel. Hay momentos de liberación, hay momentos de desierto, hay momentos de exilio, hay momentos de... Y eso yo creo que en el contexto histórico que yo tenía preparado, que no compartí nada, no estaba aquí, pero sí reflexionando sobre el tema, donde paré. Y desde el año 1936, más o menos, ¿no? Hacia acá, como la evolución de nuestro pueblo canario pues, se ha ido fraguando, ¿no? En esa dimensión, a veces arriba, a veces abajo, con altibajos. Y cómo nuestra iglesia diocesana pues, también ha querido ir dando una respuesta a esa realidad. Y yo tenía por aquí, pues desde la dimensión política de nuestro pueblo y cómo se fue fraguando esa dimensión social y política, y desde la situación eclesial, ¿no? Recordaba aquel documento de Tereca, Teología de las Redes Canarias, ¿no? Canarias, tarea histórica, la situación social de Canarias, Canarias encrucijada histórica, cómo se iba haciendo una lectura creyente de todo esto, ¿no? Y todo esto desemboca en la gran experiencia de todos los grupos que fue la chamán, que para nosotros pues fue una experiencia muy enriquecedora, y luego, al cambio de los tiempos, ¿no? Y al ritmo de la historia, pues gracias a Dios la Iglesia supo encajar toda esa experiencia en lo que acabamos de ver esta noche, que es el signo. Y tú nos planteas cómo se ha ido viviendo, o se ha vivido, ¿no? Esta apuesta de la ministerialidad, ¿no? En la diócesis. Pues mira, yo creo que con momentos muy importantes. Primero, una ilusión tremenda al terminar el sínodo, lo hemos visto reflejado. Después, como todas las cosas de la vida, ha ido bastante, porque yo creo que, y perdona que haga referencia al campo de uno más trabajadora, que es la vocación, así como experimentamos y hemos experimentado el tema de la vocación sacerdotal como que nos falta, que pasa en la pastoral, que no hay, por si una pastoral no es vocacional, mal asunto, ¿no? Pues también que pasa en la vocación laical, es decir, ¿a quién vamos a culpar? Yo creo que es una situación que nos ha tocado vivir históricamente y que ahora, pues, parece ser que el Señor nos está dando el impulso del Espíritu para retomarla con ilusión, con esperanza. Entonces, hemos pasado
momentos en el que hemos estado arriba, momentos en el que hemos estado más o menos en línea recta, hay momentos en el que hemos bajado, pero que siempre, gracias a Dios, la Iglesia Canaria ha tenido la fuerza del Espíritu de Dios y la colaboración de tanta gente que no sé cómo salimos adelante. Así como hago referencia a una etapa histórica que desemboca en el sínodo, pues vamos a ver si somos capaces, con la ayuda del Espíritu de Dios, de retomar todo esto y volver a relanzar la vocación en el CAO y en el ministerio sacerdotal y en la vida consagrada donde Dios nos puso. No sé si... ¿Nos Simón Pérez responde a la tercera cuestión? Sí. Bueno, hay una cosa que no debemos nunca olvidar, que para ver una catequesis de adultos es imprescindible la acción misionera. O sea, los adultos están en su mundo, con sus problemas, sus dificultades, y hay alguien que tiene que hablarle el primer anuncio de Jesús. A partir de ahí puede comenzar una catequesis de adulto, ¿no? Por supuesto, yo puse como ejemplo el tema de los padres porque están en una edad apropiada para asumir esa catequesis. Pasa que las familias actuales están en una crisis profunda, separaciones, crisis de todo tipo, a nivel cultural, va cambiando mucho, entonces es más difícil. Es un campo que está más fácil para nosotros, dentro de lo que daba, entre comillas, ¿no? Lo de fácil. Sabemos que la acción misionera muchas veces, como la hizo Jesús con la samaritana, ahí de ponerse en el pozo, la gente que llega, pero claro, nosotros muchas veces somos pocos y un poquito mayores, ¿no? Y entonces, estar en la realidad al que llegue, te llega gente de todo tipo, se hacen cosas, los inmigrantes, yo en la parroquia tengo siempre un grupo de inmigrantes, pero es una cosa complicada. Primero porque hay un sector, que es el tema de los jóvenes, que son los que por naturaleza están más fuerza física, que no están, como decía el obispo, no han nacido en la iglesia. Pero estamos trabajando con una generación que ya estamos ya en una edad avanzada, y entonces es difícil, o sea que es un problema muy complejo, que hay que analizarlo, pero no es posible la catequesis de adultos sin un primer anuncio evangélico a través de la acción misionera. Ahí, por eso ha ido decayendo en general. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona desea hacer alguna cuestión, una pregunta, o hay algo escrito? Sí. Por favor. Gracias. Vamos a ver a don Luis Laborda, desde su experiencia en la cuestión del sínodo, ¿qué nos diría hoy, de modo concreto, a cuando somos miembros de la Iglesia Diocesana, incluido su obispo, en estos momentos de cambio y nueva evangelización, qué nos sugiere? Aprovechese ahora y... Para eso vino a don Miguel. A ver, eso es una cuestión muy complicada. Primero porque, entre otras cosas, yo he creído siempre, y así durante mis años de vida en la diócesis, durante mis 16 años de compartir con la diócesis, pues he partido siempre de la realidad, y en estos momentos no tengo suficientes datos como para poder decir cosas en concreto, que es lo que me suele gustar decir a mí. Pero ciertamente quiero apoyar muy decididamente todo el tema de la misión. De la misión. Es decir, yo creo que hay campos, y en lo que yo voy siguiendo de la diócesis, al menos voy vislumbrando en todo el tema de la pastoral familiar, y por lo que voy oyendo a gente que está, a gentes que están dentro, pues que puede ser un campo importante. Tenemos que cuidar la familia como sea. Yo no sé en este momento si hay un desarrollo de la pastoral de 0 a 6 años. Quiero decir, de todo lo que sea aquella gente que viene a recibir el bautismo, y que es un momento bastante adecuado, pero que a mí me parece que también es una cosa que ahora mismo estaba diciendo, pero si es que esto lo habíamos dicho, igual no lo habíamos formulado tan aquello, pero está bastante bien dicho. En la Constitución, aún me acuerdo de esas cosillas así, en la 406 lo he logrado ver y lo he logrado encontrar, y dice así, con mucha fuerza, dice:
promover entre los padres de los niños que participan en los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, bautismo, comunión, niños son esos fundamentalmente, la necesidad de vivir y madurar la propia fe y la responsabilidad de educar la fe en sus hijos y de sus hijos. Esto es una cuestión para mí, vamos, vital y que yo ciertamente animaría de una manera grandísima. En esa misma línea, claro, tengo que resaltar lo misionero, porque además está aquí específicamente dicho. De una manera, hasta lo estaba yo por aquí buscando, porque seguro que lo encontraba rápidamente. La necesidad de todo lo que sea misión. Vamos, es en los primeros de los números. No voy a dedicar más tiempo a ello y a perder el tiempo. Y luego, me parece a mí que otra cosa que es también muy importante es el testimonio relacionado con todo lo que tiene que ver con la caridad, con la atención de los pobres y el cuidado de la presencia pública. Esto ha sido una cosa que a mí me ha admirado siempre en la vida de la diócesis y desde que yo llegué. Y durante todo el tiempo que estuve en la diócesis y que luego lo he ido siguiendo y me parece una de las cosas que más hay que trabajar. En la vida pública. Yo me acuerdo perfectamente en Fuerteventura cuando en nuestras asambleas a mí me metían al grupo donde estaba la presidenta de Alianza Popular, la presidenta del PSOE, el presidente del Cabildo y de Asamblea Majorera, la presidenta de la UCD y alcaldesa de Betancuria y algunos, ¿verdad? Hortensia, me acuerdo perfectamente, estábamos todos en la asamblea y allí, ¿verdad? Recordará José Antonio, ¿te acuerdas? Y en aquel grupo me solían meter a mí porque tenía más voz y alguna cosa de estas, ¿no? Quiero decir, esa presencia para mí ha sido vital. Yo recuerdo una frase famosísima en el sindicato STEP. No se habla, ya digo, estoy un poco perdido, no sigo detalladamente. Aquel famoso sector que había, los del copón, que así se designaban, ¿no, Fausto? Los del copón, se decía. Que eran gente identificada sin ninguna duda como creyente que estaba metida en la vida pública y social. Bueno, que creo que aún sigue existiendo en una gran medida, pero que lo quiero resaltar y que me parece a mí que hay que cuidar. Lo mismo que los medios de comunicación, ¿verdad? Yo me he pensado y seguir siguiéndole por ahí y a toda otra gente que sigue ahí metida, me parece fundamental. Pues esas cositas, yo desde mi visión y desde lo que yo creo que hay que seguir haciendo, tenemos que hacer. Evidentemente, me encanta que se siga trabajando. Fijaros que fue una de las cosas primeras que elegimos del sínodo, toda la dimensión vocacional en todas las líneas, ¿verdad? Laical, consagrada en todas sus formas. De suyo empezó a funcionar muy fuertemente el seminario menor y la pastoral vocacional. Recuerdo, Julio, ¿no? Cuando tú llegabas por aquí, con todas las congregaciones, con todos mirando para adelante, lo mejor que podíamos. Yo creo que sí. Así que me suena esto. Muchas gracias. Además, tengo aquí una hoja con 3 notas. La primera es resaltar el arduo trabajo y dedicación del secretario general del Sínodo, Luis Laborda, y darle las gracias, muchas gracias, le da a una persona. Luego hay una iniciativa que ya está recogida en las actividades que están programadas este año y es ¿por qué no realizar un recordatorio de los acuerdos más novedosos del Sínodo? Hacer una síntesis, estamos en ello, o sea que también es una idea que vamos en la misma dirección. Y en tercer lugar se dice apoyo por parte de los arciprestazgos y parroquias hacia la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana y divulgarla más. Pues se recoge también esta sugerencia y se hace pública. ¿Alguna otra cuestión? Que todavía nos queda 15 segundos. ¿Es algo? Si no hay nadie, le doy la palabra un momento al director del ISTIC que quiera hacer un aviso y enseguida hacemos la conclusión. Bueno, yo quería agradecer a todos los ponentes que han estado esta noche con nosotros porque han sido magníficas sus intervenciones. A mí me ha encantado este formato, sé que es un poco difícil para ellos sujetarse al tiempo,
pero me parece que no ha sido no solo nada pesado, sino además muy sugerente, porque eso les ha exigido centrarse en los puntos que a cada uno le tocaba, así que me ha encantado. Quiero agradecer la presencia de todos, de un modo especial a don Luis Laborda, porque no vive ya aquí en Canarias y ha hecho el esfuerzo por venir, por lo que significa su memoria, ¿no? Y todos, seguro, los más mayores que estuvieron trabajando con él codo a codo en el sínodo, y los que no estuvimos en aquella época, sino que solo tenemos un recuerdo, pero le recordamos a él precisamente de esa época, aquel hombre gordo, potente, fue un Papá Noel para nosotros que nos estaba mirando del sínodo, y la verdad que es un recuerdo y una cosa muy bonita verlo otra vez entre nosotros. Quiero agradecer de un modo especial a don Segundo Díaz y a don Juan Antonio González Ojellón, que han sido los que han venido en nombre del ISTIC para coordinar la mesa, organizar el trabajo más teórico y también el trabajo técnico que han estado aquí desempeñando y que por eso ha salido todo tan bien. Y quiero también agradecer muy especialmente a las hermanas nazarenas por el local donde nos hemos reunido y también por la cantidad de pelos que han tenido ante nuestros requerimientos, que han sido muchos, ¿no? Por último, agradecer al Secretariado de Medios de Comunicación de la Diócesis de Canarias. Aquí tenemos también a una miembro que ha estado filmando, porque por este interés que han tenido, por esta mesa redonda, por el servicio que están haciendo con los vídeos de la época del sínodo, también se sumará este de esta mesa, y también por una iniciativa que ellos han tenido, por la cual están digitalizando todas las actas del sínodo, y dentro de muy poquito tiempo ya podremos contar con ellas como un servicio más para tenerlo tanto en nuestros teléfonos móviles como en la web y poder hacer búsqueda y poder utilizar más este instrumento magnífico de las actas sinodales. Bueno, por último ya, como muestra de agradecimiento, vamos a hacerles entrega a todos los ponentes del último libro que ha publicado Su Santidad el Papa Benedicto XVI, que acaba de llegar sobre la infancia de Jesús, donde se dicen muchas más cosas que el buey y la mula no deberían estar. Muchísimas gracias, de verdad. Antes de que don Segundo... bueno, y perdón, que me iba a olvidar, quizás de lo más importante, porque esta ha sido una memoria intelectual, una memoria que ha querido eso, pues recordar momentos significativos, también la parte teórica, pero la celebración más importante va a ser la que vamos a tener en la catedral el próximo día 1, el sábado que viene, a las 11 de la mañana, presidida por nuestro señor obispo, donde vamos a celebrar la Eucaristía recordando los beneficios espirituales que supuso para nuestra diócesis la celebración del sínodo diocesano. Muchísimas gracias. Quiero que le demos juntos un fuerte aplauso a todos los que han venido. Terminamos así, no nos queda sino un recuerdo entrañable, gozoso y profundo, que es el hacer presente el recuerdo de María. María, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, acompaña siempre a la Iglesia en su caminar. Así lo sentimos en el sínodo y así lo seguimos siguiendo ahora. Por eso, tomando prestadas sus palabras de agradecimiento, bendecimos y alabamos al Señor diciendo: proclama mi alma la grandeza